Recordemos el panorama europeo de la Alta Edad Media. Recordarás que Europa era un mosaico de pueblos bárbaros que se habían establecido a la caída del Imperio Romano. El más famoso de esos reinos germánicos fue el de los francos, pero pronto tendrían varios frentes que atacar. El Islam había nacido en Arabia y había penetrado en Europa a través de la península ibérica después de extenderse por todo el norte de África. En época de Carlomagno se añaden otros problemas, las llamadas segundas invasiones. Musulmanes, bretones, vikingos, eslavos, magiares serían los nuevos enemigos de Europa. Por tanto, los francos van a tener que idear otro sistema para protegerse de tanto enemigo. Crearán un sistema de marcas con los marqueses a la cabeza para poder guardar las fronteras del imperio. Con estas marcas se intentaban proteger de los vikingos, los eslavos, los magiares, los musulmanes y los bretones. Al ser un territorio fronterizo tenían que estar siempre preparados para un posible ataque. Al frente de las marcas estaban los marqueses, que eran jefes militares de la confianza del rey. Los marqueses a su vez estaban ayudados por los condes, por lo tanto la marca se dividía en diferentes condados. Los marqueses recibirán ciertos beneficios de los reyes, como por ejemplo el cobro de impuestos de la población de esa marca. Pensarás que un rey era todopoderoso, pero te equivocas. Los reyes no tenían un ejército fijo. Pero si los marqueses aportaban su ejército y los condes, a su vez los suyos, ya podían crear un ejército suficientemente importante como para enfrentarse a cualquier enemigo. Algunos reyes cristianos incluso llegarían a unir sus fuerzas para poder echar de la península ibérica al enemigo común, que era, en este caso, los musulmanes. Te habrás dado cuenta que la monarquía feudal es una monarquía débil que depende de los nobles para poder hacer la guerra. Cada vez los nobles exigirían más beneficios al rey a cambio de participar en la guerra. Las relaciones en la época del feudalismo se basarán fundamentalmente en relaciones de dependencia personal, de juramento, de vasallaje, siempre entre hombres libres, generalmente pertenecientes a la nobleza. Estas relaciones quedaban establecidas en la ceremonia de vasallaje. Solían celebrarse en salas como esta. Normalmente se sellaba el juramento con un beso entre señor y vasallo, dándole un anillo, dándole una espada o dándole un puñado de tierra del feudo que le otorga. Por lo tanto, el rey no va a ser el único señor feudal, también podían ser señores feudales los marqueses y los condes. Estas relaciones de dependencia fueron muy complejas y hubo vasallos que llegaron a ser muy poderosos, más que su propio señor. Este juramento incluía, entre otras cosas, prestar auxilium al señor, aportando su propio ejército en caso de guerra. En momentos puntuales, el señor podía llamar a sus vasallos para pedir consejo en determinados aspectos. Se llamaba concilium. Aparte de eso, en ocasiones se podía complicar la cosa y el señor podría necesitar ayuda económica, sobre todo en momentos en los que en la guerra podía ser apresado el señor y podría necesitarse pagar un rescate por él. Por su parte, el señor se comprometía a defender militarmente al vasallo en caso de que fuera necesario. Por otro lado, le proporcionaba también juicios justos en su localidad, lo que sería una defensa judicial. Además, se le proporcionaba un sustento por el feudo, es decir, ese feudo tendría una serie de campesinos que pagarían una renta a ese vasallo. Así, los campesinos tendrían a un señor que es vasallo a su vez de otro señor, pero eso lo explicaré más adelante. Díaz de Vivar, sois desde ahora el verde real y primer caballero del rey. Que esta espada os ayude a vencer a nuestros enemigos. Vasallos, por primera vez en varias generaciones nuestros súbditos moros se niegan a pagarnos tributos, incitados al desorden y la rebeldía por los moros de África. Nosotros enviaremos una expedición a cobrar dichos tributos. Esta expedición será vuestro primer servicio. Demostraré ser digno de él. ¿Cómo eran las relaciones vasalláticas entre campesinos y señores? Los campesinos buscaban protección y por eso se convertían en siervos de un señor. ¿Qué les podía ofrecer el señor? Pues protección en época de alta inseguridad. En caso de que la aldea fuera atacada, el señor tenía la obligación de acogerles en su castillo
Por eso tienen esas fortalezas tan amuralladas. El feudo estaba dividido en diferentes partes. Normalmente tenía el castillo, que era la vivienda del señor y el lugar donde protegía a sus campesinos. Por otro lado estaba la reserva señorial. Eran las mejores tierras del feudo, reservadas para el señor, y allí iban a trabajar determinados días de la semana los diferentes campesinos de manera gratuita. Además estaban los mansos junto a la aldea. La aldea eran los lugares donde estaban las chozas de los campesinos. Esas tierras, los mansos, eran cedidas por el señor para que los campesinos cultivaran, pero de esos cultivos tenían que darle una parte al señor. Por otro lado estaban las tierras comunales. Eran tierras de bosque y pasto para el ganado, pertenecientes a todo el feudo. Además podían hacer uso de molinos, hornos o puentes. En ocasiones el señor les hacía pagar por esos servicios. El sistema feudal no desapareció hasta la Revolución Francesa, que lo abolió, pero entró en determinadas épocas en una crisis importante. La peste negra entra en Europa en 1348. Esto, unido a malas cosechas, hacen que la población quede reducida a 1/3 de la ya existente. Los campesinos que superan esta crisis abandonan las tierras y los señores feudales quieren obtener más beneficios de los reyes ante la escasez de renta y campesinos. Además intentan aumentar los impuestos a los campesinos que se quedan, provocando un descontento popular que desemboca en revueltas y enfrentamientos entre nobles y reyes. Los reyes finalmente crearían un sistema de impuestos organizado y tendrían forma de pagar a un ejército propio, reforzando así su poder frente a la nobleza, que cada vez vería sus beneficios más reducidos.